Si nos paramos a pensar, están por todas partes. En los coches que conducimos, en los edificios donde vivimos, hasta en los clips que sujetan unos simples papeles. Pero, ¿y si cada uno de esos metales tuviera una vida secreta? Una especie de personalidad oculta que determina si se dobla, si se rompe o si nos mantiene a salvo en un accidente. Vamos a darle una vuelta a esta pregunta. Es una contradicción bastante curiosa, ¿a que sí? Pues bien, la respuesta está en el carácter único que tiene cada metal. Y entender ese carácter es, sencillamente, la clave para poder diseñar y construir el mundo que nos rodea. Bueno, a ver, los ingenieros no van por ahí hablando de personalidades, claro que no. Usan un término algo más técnico, propiedades mecánicas. Pero la idea en el fondo es exactamente la misma. Hay 5 rasgos principales que tenemos que conocer para entender por qué un metal se comporta como lo hace. Vamos a verlos. Venga, empecemos por la base de todo, la resistencia. Pensemos en ella como la fuerza bruta de un metal. Es decir, ¿cuánta carga puede soportar antes de venirse abajo? Esa es la primera pregunta, y la más importante que cualquier persona que diseña algo tiene que responder. Para que no se nos olvide, una buena forma de verlo es pensar en la resistencia como el portero de una discoteca. Mide la fuerza y decide cuánta presión puede aguantar el material antes de que la cosa se ponga fea. Es la primera línea de defensa. Después tenemos la ductilidad. Aquí ya no se trata de cuánta fuerza puede soportar, sino de cuánto se puede doblar o estirar antes de romperse. Un material dúctil, digamos que avisa antes de fallar. Se estira, se deforma, nos da una señal. En cambio, un material con poca ductilidad, lo que se conoce como un material frágil, se rompe de golpe, sin previo aviso. La ductilidad es la gimnasta del mundo de los metales. Es flexible, es ágil y puede estirarse adoptando formas increíbles sin llegar a quebrarse. Esta es la propiedad que permite, por ejemplo, que un coche se deforme en un accidente para absorbir el impacto, en lugar de hacerse añicos. Ojo, la dureza es otra historia. Esto va de la superficie. Es la habilidad de un metal para aguantar daños superficiales, arañazos, abolladuras, marcas. Es importante no confundirla con la resistencia. Un material puede ser muy resistente, pero tener una superficie relativamente blanda. Pensemos en la dureza como si fuera la armadura de un caballero. Su objetivo no es soportar una carga enorme, sino desviar los golpes y resistir los arañazos de una espada para proteger lo que hay debajo. Luego está la tenacidad, que es básicamente la capacidad de un material para encajar un golpe súbito. Es una especie de combinación entre resistencia y ductilidad. Un material tenaz puede absorber una cantidad de energía de impacto brutal sin llegar a fracturarse. A ver, si la resistencia era el portero, la tenacidad es, sin duda, el boxeador. No se trata solo de ser fuerte, sino de saber encajar un golpe. Un buen boxeador absorbe la energía del puñetazo, se mueve con él y sigue en pie, pues eso es la tenacidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos la resistencia a la fatiga. Esto es pura y dura resistencia a largo plazo. Imaginemos que doblamos un clip hacia adelante y hacia atrás. No se rompe a la primera, ¿verdad? Ni a la segunda, pero al final esa carga repetida lo va debilitando hasta que falla. Eso es la fatiga. Exacto, la resistencia a la fatiga es el maratoniano de los metales. No se trata de un único sprint de máxima fuerza, sino de soportar el estrés una y otra vez, ciclo tras ciclo, durante muchísimo tiempo. Pensemos en las alas de un avión durante miles de vuelos. Vale, ya tenemos las 5 personalidades. Ahora vamos a ver qué pasa cuando llevamos a un metal al límite. Porque hay un momento crucial, un punto en el que un simple estiramiento se convierte en un daño permanente. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. En la llamada región elástica, el metal se comporta como una goma. Lo estiramos un poco, lo soltamos y vuelve a su sitio. Pero si estiramos demasiado, cruzamos una frontera y entramos en la región plástica. Y ahora la deformación ya es permanente. Ese clip que hemos doblado ya nunca volverá a estar perfectamente recto. Y ese umbral, ese punto de no retorno, tiene un nombre, se llama límite de fluencia. Es un momento crítico. Para quienes diseñan estructuras, este suele ser el verdadero límite del material, porque una vez que algo se deforma permanentemente, puede que ya no sirva para nada, aunque no se haya roto del todo. Muy bien, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué un metal es dúctil y otro es duro? Pues no, no es magia, es pura química. La receta de elementos que componen un metal, lo que llamamos su aleación, es lo que define cada uno de sus rasgos. Para que nos hagamos una idea de cómo un solo ingrediente puede cambiarlo todo, miremos el acero, que no es más que hierro con un poquito de carbono.
Como vemos en la tabla, con muy poco carbono es dúctil y se suelda genial, ideal para la carrocería de un coche. Pero si le añadimos más carbono, ¡boom!, la resistencia y la dureza se disparan. Se vuelve más frágil y difícil de soldar, perfecto para un rail de tren, pero un desastre para un coche. Pero el carbono no está solo, ¿eh? Hay todo un recetario de especias que los metalúrgicos pueden añadir. El cromo nos da el acero inoxidable, que no se oxida. El níquel mejora la tenacidad para cosas que tienen que funcionar en frío. El molibdeno ayuda a que los metales mantengan su fuerza cuando sube la temperatura. Cada elemento le da un toque único a la receta. Vale. ¿Y cómo sabemos todo esto? ¿Cómo descubrimos cuál es la verdadera personalidad de un metal? Porque claro, no podemos preguntárselo. Así que hay que entrevistarlo. Y en el mundo de los materiales, esa entrevista suele ser un ensayo destructivo. Pues mira, la entrevista más habitual es el ensayo de tracción. Es muy sencillo en realidad. Se coge una pieza del metal con una forma muy específica, se mete en una máquina y literalmente se estira hasta que parte. Mientras tanto, la máquina va registrando con precisión cuánta fuerza ha hecho falta. Así es como se consiguen los datos exactos de resistencia y ductilidad. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados hablan por sí solos. Mirad este gráfico. La diferencia es brutal. El acero con alto contenido de carbono es más del doble de resistente que el de bajo carbono y más de 10 veces más resistente que el aluminio. Estos números no son solo cifras abstractas, son la razón por la que un material acaba siendo parte de un rascacielos y otro una simple lata de refresco. ¿Y para la dureza qué hacemos? Pues volvemos a la idea de la armadura del caballero. El ensayo de dureza hace justo eso, intenta abollar el material. Se coge una punta durísima, a menudo de diamante, y se presiona contra la superficie del metal con una fuerza muy controlada. Cuanto más pequeña sea la marca que deja, más duro es el material. Simple y efectivo. Al final, lo más importante de todo esto es que estas propiedades, estas personalidades secretas de los metales, no son solo datos de laboratorio. Son los principios fundamentales sobre los que, literalmente, se construye nuestro mundo. Es que, si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo. La ductilidad del acero de un coche absorbe la energía de un impacto para salvarnos la vida. La resistencia brutal del acero estructural permite que nuestras ciudades crezcan hacia el cielo. Y la resistencia a la fatiga del aluminio nos permite volar con total seguridad. Cada aplicación exige una personalidad muy, muy específica. Así que la próxima vez que nos apoyemos en una barandilla, conduzcamos un coche o usemos un simple clip, merece la pena pararse un segundo. Hay toda una vida secreta de fuerzas y propiedades trabajando ahí. La pregunta ya no es si los metales tienen personalidad, sino cuál de todas ellas está haciendo que el mundo a nuestro alrededor